predicar la segunda parte bajo el mismo título, el reino de la muerte versus el reino de la vida. Entonces leemos Romanos capítulo 5, versos 12 al 21. Aunque de manera específica no vamos a exponernos a los versos desde el 15 hasta el 21, pero leemos desde el 12 para estar en contexto. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos asista en este tiempo. Padre, delante de ti estamos y seremos exhortados por ti, por medio de tu palabra. Señor, nuestros corazones necesitan, todo nuestro ser necesita de tu auxilio para que con la reverencia de vida nos expongamos a tu palabra, para que, Señor, tú logres aquello que pretendes lograr por tu palabra. Señor, nosotros necesitamos de tu gracia. Concédenos atención a tu palabra, amor a tu palabra, disposición para escucharla. Y Señor, que hagas aquello que quieres hacer en nosotros hoy por medio de ella. Concédenos entenderla, pero también concédenos que ella penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que así nos transforme también, Señor. En Cristo te lo imploramos. Usa a este hombre, a pesar de él, y glorifícate en ello. En Cristo Jesús. Amén. En cierto sentido, el mundo está lleno de reinos. Sí, el mundo está lleno de reinos o de mundos, submundos. Y les cito algunos ejemplos para que entienda mi expresión. ¿Por qué digo que el mundo, en cierto sentido, está lleno de reinos o de mundos? Usted seguro ha oído hablar del reino o el mundo de la música. Es un submundo dentro del mundo. El reino o mundo del deporte. El reino o mundo de la cultura. En el mundo de la cultura, en el reino de la cultura. El reino o el mundo de la política. Está el reino y el mundo de los negocios.
¿verdad? El reino del mundo del entretenimiento, que cada vez es un reino o mundo más amplio y más peligroso. El reino o mundo de la subsistencia o de la lucha, como decimos los cubanos. Y en ese mundo a veces estamos bastante ocupados. El reino o el mundo del hogar, de la familia. Este es mi mundo, decimos a veces. Este es mi mundo. Aquí, el hogar, la familia, y de ahí nos salimos, etcétera. Hay muchos reinos y mundos o submundos dentro del mundo. Hermano, todos los seres humanos incursionan de alguna manera o se involucran activamente en uno o varios de estos reinos o mundos, e incluso muchos hombres y mujeres hoy consagran sus vidas por entero a uno de estos reinos o a uno de estos mundos o a varios de estos reinos. Pero una vez más, las Escrituras nos recuerdan la vanidad de muchos de esos reinos y nos presenta dos grandes reinos en los cuales están todos los seres humanos. Escuchen bien. Aquí el apóstol Pablo nos está presentando, él siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos está presentando dos grandes reinos en los cuales todos los seres humanos, desde los niños que están aquí presentes hasta los más mayorcitos, los ancianos, todos están en uno de estos reinos. Aunque no se sientan ustedes o nosotros presentes en esos reinos, nosotros pertenecemos a uno de esos dos reinos. Y esos dos reinos definen su presente y su futuro. El domingo anterior estuvimos introduciendo estos dos reinos y detallamos las características del reino de la muerte, y hoy nos ocuparemos en el reino de la vida. Preguntas como las siguientes, Pablo les da respuesta en los versos desde el 15, como les decía, hasta el 21. ¿Cuán superior es el reino de la vida al reino de la muerte? ¿Cuándo comenzó el reino de la vida? ¿Quiénes pertenecen a ese reino? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante este reino? Y muchas otras preguntas que realmente no les quiero hacer para no agobiarles, pero sí, Dios mediante, vamos a contestar mientras nos exponemos a estos textos bajo el título El reino de la vida. Y vamos a ver, como vamos a hablar del reino de la vida, que como bien ya les introduje, le llamo el reino de la vida, pudiéramos llamarle el reino de la justificación, pudiéramos llamarle de muchas maneras. Simplemente como se trata de un reino y donde en este reino reina la vida, por eso le llamamos el reino de la vida. Es una manera simplemente para poder entender el texto, para fluir en los argumentos apostólicos. Vamos a ver primero la naturaleza, como vimos la naturaleza del reino de la muerte, vamos a ver la naturaleza del reino de la vida. Cuando nos referimos a la naturaleza del reino, nos estamos refiriendo a lo que caracteriza ese reino, lo que define o identifica a este reino. ¿Con qué se identifica, con qué se define el reino de la vida? Y aquí el apóstol Pablo nos da algunas señas de lo que caracteriza a ese reino. Y es importante que nosotros entendamos en qué se caracteriza este reino, pues todos los que pertenecemos a ese reino, pues eso nos va a llenar de comprensión sobre el reino al que pertenecemos. A veces no visualizamos toda la hermosura de ese reino, toda la dicha de ese reino, y a los que no pertenecen a ese reino, pues quiera Dios que sean motivados a pertenecer al mismo. Lo primero que nosotros notamos en el verso 15, incluso hasta el 17, vemos que este es un reino, escuche bien, divino, no humano. Es un reino divino
instaurado como don o regalo de la gracia divina. Es un reino divino instaurado o establecido, si es que no entiende la palabra instaurado, como un regalo de la gracia de Dios, del favor de Dios, de aquella cualidad que es innata en Dios, que es su gracia, el esplendor de sus dádivas a los que no merecen esas dádivas. Miren conmigo el versículo 17. Comienza con un pero. Y recuerde, Pablo está comparando el reinado de la muerte, el verso 15, el reinado de la muerte con el reinado de la vida. Y él dice, pero el don, verso 15, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, ¿verdad?, murieron los muchos, abundaron, ¿qué cosa? Mucho más, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hermanos, abundaron mucho más la gracia y el don de Dios. Este reino de la vida es un reino divino que ha sido establecido. ¿Por qué? Porque Dios ha querido manifestar su gracia, su misericordia, su bondad. Ha querido regalarnos. Escuche bien, este reino no era una necesidad. Este reino no era algo que Dios tenía que hacer. Fue algo que Dios quiso hacer. Es un regalo. Y por cierto, un regalo que no merecen los seres humanos. Yo pregunto, si fuera merecimiento, ¿por qué Dios no salvó de la misma manera a los ángeles que pecaron? ¿Usted ha pensado eso? ¿Usted ha pensado que se ve mucho más la gracia, la misericordia, la bondad, siendo los ángeles superiores a los hombres en muchas cosas, que Dios no haya salvado a los ángeles que se rebelaron contra él y sin embargo le ha placido darnos un mediador excelente a los hombres que han caído? Este reino está caracterizado por la gracia y el regalo de Dios. Pablo dice, mucho más para los muchos se ha manifestado y abundaron la gracia y el don de Dios. La gracia y el don de un Dios que le ha placido manifestar su gracia. El reino de la vida es un regalo. El reino de la vida es un regalo. Es un reino que no tenía por qué establecerse, pero a Dios le plugo establecerlo. En segundo lugar, ese reino, hablando de la naturaleza del mismo, es un reino que su nombre lo caracteriza, ¿verdad? Reino de vida. Así que nosotros tenemos que decir que este reino se define por la palabra que lo nombra, vida. Es un reino de vida, pero nosotros tenemos que, para entender qué es el reino de vida y que nos diga algo más, contrastarlo con la muerte. ¿Usted recuerda cómo la palabra muerte nosotros tuvimos que definirla aquí como separación de Dios y que también habían sinónimos en el texto que nos describían mejor la muerte? Sinónimos como condenación. Bien, hermanos, la vida es lo contrario a condenación. Si la muerte es separación de Dios, la vida es unión con Él. Si la muerte es todas las tragedias que trajo el pecado, pues la vida es todo lo contrario a esas tragedias. El reino de vida es un reino de vida, de abundante dicha, de abundante gracia, de abundante favor de Dios. Ese es el reino de la vida. Nosotros tenemos que saber que el reino de la vida
no es solo un reino de existencia. A veces nosotros pensamos, vivir es existir. Aquella cosa se mueve, está viva. Por eso yo me estoy esforzando un poquito para que usted entienda qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice en textos como el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Dios, el don de la justicia, en vida. Y luego dice en el versículo 18 al final, de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero esa vida de la que Él nos habla no es existir, no es moverse, es tener una comunión plena con Dios, una dicha plena, nada de condenación, nada de consecuencias por el pecado, nada de miserias, sino abundante vida. Eso es vida. Esa vida no es existencia, sino dicha y felicidad en la relación, en una relación gloriosa con Dios por medio de la justificación. Se nos ha decretado justo, no hay ira ni condena para nosotros, ya no hay motivos para la ira de Dios y la condenación. Es una relación completa y plena que es posible por la obra perfecta de su Hijo, que es perfecto a favor de su pueblo. Esa vida es verdadera vida, pero además es vida eterna y plena. Es una vida que no se acaba. Y si usted quiere saber si es eterna o no, espere conmigo. Pero Pablo hace mención de ello en el verso 21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Eso leí el verso 21. Bien, ya hemos visto la naturaleza de ese reino. Es un reino de vida, es un reino que es divino y que proviene solamente por la gracia y por el don divino, por un regalo de Dios. Tenemos ese reino entre nosotros, el reino de la justificación, el reino de la vida. Ahora, vamos a hablar además de su representante pactual. Ya se, como decimos en buen cubano, se cae de la mata ese representante pactual, o rey o cabeza federal. Espero que no tengamos que explicar esos términos, pues ya lo hemos explicado otras veces. Me disculpan los que están de visita, que quizás les sea un poquito chocante, pero pueden después nutrirse con quien los invitó, etc. Ahora, ¿quién es ese representante federal o el rey de este reino? Jesucristo es el rey de este reino. Él es la cabeza federal de este reino. Jesucristo. Y escuchen con todas las letras, Jesucristo. Si decimos Jesús, no estamos diciendo todo lo que tenemos que decir. Si decimos Cristo, no decimos todo lo que tenemos que decir. Tenemos que decir Jesús el Cristo. Él es nuestro representante federal. Y así exactamente lo dice el apóstol Pablo en el verso 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, el cual es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más. Por la transgresión, para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y luego dice Jesucristo. El don, la dicha, la vida, por uno solo y un hombre, Jesucristo. Ahora, recordemos lo que nos informa el nombre Jesucristo. Recordemos, con unos minutos que nosotros recordemos quién y cuánta información nos informa el nombre Jesucristo. Jesús nos habla de un hombre, de alguien que nació en este mundo, que vivió en este mundo y se le puso un nombre en este mundo,
que nació en Belén y que alguien le puso un nombre. Y ese nombre, Jesús, quiere decir algo, quiere decir Salvador, quiere decir Dios salva. Un hombre que venía con un propósito, pero un hombre que nació de una manera extraordinaria. Pues nació de una virgen y nació por obra y por concepción solo del Espíritu de Dios, no un hombre cualquiera. Pero no se llamaba solo Jesús, se llama Jesús, o aquí tenemos que Pablo nos dice Jesucristo es la cabeza federal. Y ese Cristo quiere decir ungido, quiere decir Mesías, quiere decir el señalado por Dios, el escogido por Dios, aquel que ha sido ya anunciado previamente, del cual nos hablaban los profetas, del cual nos habló incluso Moisés cuando le dijo a la serpiente, y este te herirá en la cabeza, y tú le herirás solo el calcañar. Ese es Jesús. Ese es Jesús Cristo, el Mesías. Ese es el mediador de este pacto. Ese es el mediador y el cabeza federal de este reino. Ese es el rey de este reino. Es el dado por Dios, el único que Dios escogió. Es el mediador que Dios nos regaló. Por eso dice, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Este es alguien que nosotros no nos merecíamos y se nos regaló. Este es el mediador, Jesucristo. El que nos tocaba era Adán y ese falló. Pero se nos regaló, se nos dio un don, un regalo que no merecíamos. Otro representante que viniera a hacer lo mismo que Adán, a cumplir un pacto de obras igual que Adán. Pero este sí lo cumplió, este sí obedeció. Ese es Jesucristo. Miremos cómo Pablo resalta la humanidad de Jesucristo. En el verso 15 él dice, por un hombre, Jesucristo. ¿Lo leíste al final? Dice, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así termina ese verso 15. Por un hombre, Jesucristo. ¿Por qué no dijo por un Dios? Pudo haberlo dicho. O por Dios. Digo por un hombre, Jesucristo. Porque es importante que el mediador nuestro fuera como nosotros. Hombre como nosotros. Miren lo importante, hermanos. En todo el pasaje se compara a dos hombres. Adán y Jesucristo. Dos hombres son comparados en todo el pasaje. En todo el pasaje está implícito la idea de que Jesucristo es un hombre. Hermanos, a través de la historia del cristianismo se han levantado muchos hombres diciendo que Jesucristo no es un hombre. Fíjense, muchos, incluso algunos decían que como Él es Dios, no podía ser hombre. Y si Él era Dios, decían los herejes, si Él era Dios, no podía tener materia física, no podía haber venido en carne. Lo que nosotros estábamos viendo, lo que estaban viendo los discípulos y todos los que conocieron a Jesús, allí en Judea, era una ilusión, era una imagen, pero no corpórea. Por eso ustedes encuentran en las cartas, sobre todo juaninas, que dice, si aquel que no confiese que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. El creer que Jesús es un hombre es importante. Nuestro mediador, nuestro representante federal, el rey del reino de la vida, del reino de la justificación, es un hombre. Se hizo hombre igual que nosotros. Tomó nuestra naturaleza para salvarnos a nosotros. ¿Cuánto amor? ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánta bondad mostrada por Jesús, nuestro representante?
Habiendo visto nuestro representante, que pudiéramos hablar mucho más, yo cuando introduje la predicación o el sermón el domingo pasado dije que de cada uno de estos versículos se podía predicar toda una predicación, cada uno de estos versos. Y yo no creo que sea desacertado hacerlo, solo que nuestro objetivo es más predicar expositivamente o llegar al concepto que tiene cada pasaje, el principio que abraza cada pasaje de las Escrituras y no verso a verso. No queremos perdernos en cada detalle, si es que es perderse, entrar en cada detalle, pero en cierta manera. Por eso nosotros estamos siguiendo por todo el pasaje, para comprender la idea de todo el pasaje. Ahora bien, hemos visto quién es nuestro representante en este reino de vida, pero en este reino de vida vamos a ver cuándo comenzó, cuándo se originó, ya que sabemos que es un regalo de Dios para nosotros que nosotros no merecíamos. ¿Cuándo se originó este reino de vida? Es una pregunta un poco teológica, déjenme decirles, y es un reto para muchos ver cuándo se originó este reino de vida. ¿Cuándo ocurrió el comienzo de este reino? Bueno, vamos a ver lo que aquí se nos dice y vamos a tener un poco de comprensión de lo que se nos enseña en todas las Escrituras, pero no vamos a hacer toda una exégesis del comienzo del reino de la justificación, el reino de vida. Vamos a ver, primero, que su establecimiento pleno o completo está por revelarse o por ocurrir. Escuchen, este reino ya está, ya comenzó, pero tengo que decirles de antemano que su establecimiento total y completo está por revelarse o por ocurrir. Y eso lo vemos implícitamente en el texto, como por ejemplo, les invito a ir al verso 17. En el verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Note conmigo cómo ese verbo está en futuro. Reinarán. Reinarán. Mucho más reinarán en vida. Hermanos, el reino de vida es una realidad ya. Es una realidad ya que muchos disfrutamos ya, pero está por revelarse todo su esplendor. Está por revelarse todo el alcance y el brillo y la gloria de ese reino. Todavía el pecado y la muerte molestan y hacen tropezar a los integrantes del reino de la vida. Pero un día cercano, solo la vida, la justicia, la paz, la santidad, la victoria y la gloria serán lo que caractericen al reino de la vida. Un día. Y ese día debe ser anhelado por todos nosotros. Ese día llegará. Ese día no habrá ya más relación con el pecado. No habrá más relación con ninguna calamidad que se hereda del reino de la muerte. Recuerden, todos los que aquí estamos, todos pertenecemos a uno de esos dos reinos. Pero a la vez tenemos que decir que todos los que aquí estamos hemos pertenecido al reino de la muerte en algún momento. Y desgraciadamente también tenemos que decir que todos los que pertenecemos al reino de la vida ya, todavía tenemos rezagos o el reino de la muerte todavía nos afecta en alguna medida. Hace incursiones al reino de la vida. Y nosotros, como ex ciudadanos del reino de la muerte, todavía viciados del reino de la muerte, caemos en posturas típicas del reino de la muerte. Entonces, lo primero que hemos dicho del origen del reino de la vida es que
todavía su consumación plena no la disfrutamos. Eso será cuando el Señor venga y todo lo que está determinado a hacer con el mundo pase el día del juicio y nosotros estemos en dicha eterna con Él. Entonces disfrutaremos de ese reino en toda su plenitud. Ahora, habiendo visto que su disposición o establecimiento pleno no ha ocurrido, tenemos que decir que este reino de la vida tiene su origen, ¿cuándo? En la consumación de la obra de Cristo. En la consumación de la obra de Cristo, cuando Cristo apareció, vivió perfectamente a la luz y en obediencia al Padre, a la luz de la ley moral, cuando obedeció activa y pasivamente a Dios, y esos términos son términos teológicos, discúlpenme los niños, discúlpenme las visitas, pues no tenemos mucho tiempo en que vamos a explicar algo. Por la justicia que Él tuvo, vino ese reino. La presencia de Cristo fue la entrada de ese reino a nosotros. Por eso, bueno, Jesús no solo hablando, nosotros estamos el reino de la justificación o el reino de la vida, desde el punto de vista de la justificación, es una arista del reino de los cielos. Cuando Jesús se acercaba, o en muchas de las enseñanzas de Cristo, Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y en muchas de sus parábolas Él decía, el reino de los cielos es semejante a. Y aunque nosotros estamos viendo solo una arista del reino, nosotros tenemos que saber que el reino comenzó con la venida de nuestro Señor y con su obra consumada. ¿Por qué podemos decir esto? Vamos a ver lo que nos dice Pablo, lo que le dice Pablo a los romanos y así a nosotros en los versos 18 y 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, fíjense en el uso de la palabra vino. ¿Cuándo entró el reino de la muerte? Cuando Adán desobedeció a Dios. Con la desobediencia o la transgresión de Adán, vino el reino de la muerte. Pues recuerde que Dios había hecho al ser humano bueno, pues todo lo había hecho bueno en gran manera y solo con el pecado vino la muerte. Ahora, miren cómo compara el apóstol Pablo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuándo vino esa justificación de vida? Cuando el justo vivió justamente. Por la obediencia de uno, por la justicia de uno. Eso lo añade o el mismo argumento lo dice con otras palabras el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos en ese momento pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fíjense, ¿cuándo es que vino a manifestarse este reino? Bien, de la misma manera que cuando desobedeció a Adán se manifestó el reino de la muerte, de la misma manera con la obediencia de Cristo se manifestó el reino de la vida. Sin embargo, la pregunta que tenemos en mente es, entonces, hasta que este reino se establece, ¿qué sucedía con los hombres? ¿Ninguno era justificado? Sí, espero que esté conmigo. El reino de la vida comienza con la venida de Cristo, su obediencia a la ley. Hermanos, recuerden que esta justificación de vida o esta constitución de ser justo, esta declaración de ser justo, es la declaración que se hace a nosotros, pues Dios toma la justicia perfecta de Cristo y nos la pone a nuestro
lugar, en nuestro lugar, para nuestro bien. Una sustitución plena ocurre. Nuestros pecados, Él los llevó en la cruz. La justicia de Él, Él la pone a nuestra cuenta. Bendito sea Dios por eso. Lo que está ocurriendo aquí, lo que se nos está diciendo aquí, es que la condenación vino cuando desobedeció Adán. Y de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces tuvo que ocurrir primero la justicia de ese uno para que luego viniera vida, justificación de vida a todos los que creen. Entonces tenemos que ese reino de vida comenzó con la obra completa de Cristo. Cristo tuvo que venir en obediencia al Padre, hacerse hombre, pero obedecer toda la ley moral, tener una vida justa. Eso activamente obedeció la ley, pero pasivamente también. ¿Por qué? Porque se ofreció a sí mismo, para Él mismo ser la ofrenda por el pecado. Pagó por los pecados del hombre. Su obediencia perfecta fue consumada. Recuerden sus palabras. Cuando estaba en la cruz, cuando estaba a punto de morir, dijo, consumado es. La obra ha sido hecha. Por eso todos somos salvos por obras. Solo que por la obra del Señor Jesús. Allí, en la cruz, fue consumada la obra a nuestro favor. Su obediencia trajo justicia a todos los que en Él creen. Y esto precisamente es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por la condenación de uno vino la condenación a todos los demás. Por la obediencia de este uno vino entonces la justicia a todos los hombres que están en Cristo, por supuesto. Ahora bien, si comienza allí, ¿qué hacemos? ¿Qué sucedió con todos los hombres y mujeres que vivieron antes de que Cristo muriera en la cruz? Esa es la pregunta que nosotros tenemos quizás en la mente, y ahí es cuando tenemos que hablar de la cuarta parte de nuestra predicación, que ya no se trata del reino y su origen, sino del poder y el alcance de ese reino. El poder, el alcance de ese reino. El poder o alcance de los beneficios del reino. Porque, hermano, aunque el reino se estableció cuando Cristo vino y vivió perfectamente y obedeció perfectamente y tuvo una vida totalmente justa para luego aplicarla a nuestro favor de todos los que creen en Él, aunque eso ocurrió en el tiempo, tenemos que decir que el poder o el alcance de esa obra, de los beneficios de esa obra, de los beneficios de ese reino establecido, trascienden los tiempos y se extienden desde los mismos comienzos de la creación hasta los últimos días de este cielo y esta tierra, a todos los que tienen fe, los que confían plenamente en la obra del justo en su lugar, y en lugar de ellos, nosotros podemos decir que desde Adán mismo hasta el último de los que crean, ese reino expande su poder, expande su alcance hasta todo el que cree. Hacia atrás y hacia adelante, a todos se extiende el poder de ese reino, aunque ese reino se estableció en la obra de Cristo, en la persona de Cristo, en su vida obediente, desde obedecer los mandamientos de Dios hasta morir en lugar de los hombres. Abel fue justificado por la fe. Abraham fue justificado por la fe. En este sentido, dice nuestra confesión, la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, el mismo apóstol Pablo dice:
Así Abraham creyó a Dios. Fíjense, el reino no estaba establecido. No estaba establecido el reino. Y Abraham, mucho antes, dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, dice el apóstol Pablo, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que tengan fe van a ser beneficiados y alcanzados con el poder del reino de la vida, aunque ese reino no se había establecido total o no se había establecido formalmente. Ya sus beneficios estaban circulando en el mundo, pues ya ese reino estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Hablando del poder de ese reino, también tenemos que decir que el poder de este reino es mucho mayor, por supuesto, que el de la muerte. Pues su rey es superior. Y eso es lo que dice el apóstol en el verso 15 una vez más. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, fíjense cómo llama a Adán, aquel uno. Pues ahora lo va a comparar con Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, el don no fue como la transgresión. ¿Ustedes piensan que la transgresión fue muy poderosa? ¿Ustedes piensan que el reino de la muerte es poderoso? Déjenme decirle que el don es todavía más poderoso, lo que está diciendo Pablo. Porque el don no es como la transgresión. Porque si la transgresión de aquel uno, por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos. Miren cómo dice el apóstol Pablo. Abundaron mucho más. ¿No les parece eso un poco redundante? Abundaron, ya sobra con eso. No, mucho más. ¿Qué cosa? Para los muchos también, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Pero ese hombre es Jesucristo. Hermano, déjenme decirle que el apóstol Pablo está queriendo comunicar algo que le hacía falta a la iglesia. La iglesia es consciente, pues es muy fácil de ver la maldad o la herencia del pecado. Nosotros tenemos el pecado nosotros mismos. Tenemos la lucha contra el pecado nosotros mismos constantemente. Y vemos un poder terrible en el pecado. Un poder terrible en el pecado. Es real, es palpable el poder del pecado. Es palpable el poder del pecado cuando uno sale de esa puerta para allá, mucho más. Mucho más. Y Pablo está diciendo, ustedes están viendo eso. No me cabe la menor idea de que ustedes son conscientes del poder del pecado por la transgresión de un solo hombre. Pero yo les quiero decir que el don es mucho mayor y mejor y más poderoso. Por eso el apóstol Pablo usa palabras como esta. Abundaron mucho más para los muchos el don y la gracia por un solo hombre, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y por eso a Adán le llama aquel uno. Y a Jesucristo le dice un hombre, Jesucristo. Ni tan siquiera dice solo Jesús, dice Jesucristo. El señalado por Dios, el Hijo de Dios, o Dios con nosotros. El eterno, el que todas las cosas por él subsisten,
el que es lleno de gracia. Abundaron mucho más la gracia de Dios y el don de Dios y el regalo de Dios. Es superior este reino, el reino de vida es superior. Algunos creyentes piensan que el reino de la muerte les atrae de tal manera que les lleva al pecado y a la ruina. Y Pablo está diciendo, no. Ese reino tú lo heredaste en Adán, pero en Cristo Jesús el don es superior. El don es superior, el don es superior, la vida es superior. Es Cristo Jesús el que te ha dado vida. Él es superior. Crisóstomo dijo, si te pregunta un judío, ¿cómo es posible que por el poder de este solo Cristo el mundo ha sido salvado? Puedes responderle. Antes de decir lo que Crisóstomo dijo, déjame decirle que un judío, por naturaleza judío y por creencia judío, cree, o sea, los que creen como los judíos, creen que Cristo no es el Salvador. Y no puede ser posible que por Cristo se sea salvo y no por guardar la ley. No puede ser que la justicia de un hombre sea aplicada a todos los que crean en él. Ellos dicen, ¿cómo es que la justicia de un solo hombre puede salvar a los demás? Bueno, Crisóstomo dice, puedes responderle cuando ellos te pregunten así, ¿cómo es posible que por la desobediencia de este solo Adán el mundo ha sido condenado? Así le contestas y ya. Con todo, dice Crisóstomo, la gracia y el pecado no se pueden comparar la una con el otro. Tampoco son iguales la muerte y la vida, como no son iguales Dios y el diablo. Como es superior Dios al diablo, así es superior la vida a la muerte. Así es superior la gracia a la condenación. Hermanos, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. El reino de la vida es superior, es más poderoso, es más excelente. Vamos a ver también que el reino de la vida es superior al reino de la muerte en la impartición de sus frutos. En la impartición de sus frutos. El fruto de la muerte, del pecado, la muerte, la condenación, el fruto de la vida, dicha, justificación, gracia abundante. En la impartición de sus frutos, el reino de la vida es superior al reino de la muerte. Dicen los versos 16 y 17, los cuales argumentan una misma verdad. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermano, yo sé que grito y que grito bastante. Pero si mi cadencia fuera por abajo, yo debía en estas expresiones paulinas debía por lo menos subir un poquito la voz. Por eso la subo más todavía. Entonces, disculpándome con ustedes, les digo que el énfasis es paulino, no es mío. El énfasis, mucho más abundante, eso, es Pablo, quien lo quiere hacer notar en los creyentes. Quien quiere que los creyentes sean conscientes de lo superior y más excelente que es la vida a la muerte. El fruto de muerte o condenación o el fruto de justicia y vida es lo que se compara aquí.
Note conmigo una vez más el verso 16. Dice, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Escuche bien. Esta frase es importante. Un solo pecado trajo mucha condenación. Un solo pecado, mucha condenación. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Adán para que Dios lo juzgara? Uno solo. A veces se nos olvida eso. A veces nosotros decimos, si le preguntamos a un inconverso promedio, una persona no cristiana, él se cree que es bueno, la mayoría. Piensa que no son como Hitler, por lo menos. Tú le preguntas, ¿tú eres cristiano? No, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ah, muy bien. ¿Pero crees en Dios? Sí. Yo, claro. Chacho, eso es todo. Muy bien. Cuando mueras, ¿vas al cielo o al infierno? Ellos te van a decir, yo creo que voy para el cielo. ¿Por qué? Porque yo trato de ayudar a todo el mundo, yo hago bien a todo el que pueda hacer, pero... ¿Y no has pecado nunca? Sí, no. ¿Y quién puede decir que no tiene pecado? Claro que yo he pecado. Solo que yo he hecho más cosas buenas y ayudo a casi todo el mundo y no soy tan malo. ¿Ves? Las personas piensan que hay una cantidad X de pecado que merece el infierno. Pero hay unos cuantos pecados que no acumulan maldad para ir al infierno. Esa es su justicia. Ellos piensan así. Pero yo pregunto, ¿cuántos pecados cometió Adán para que fuera expulsado del huerto y se le condenara a la muerte, a la separación de Dios y así el infierno, por supuesto? ¿Cuántos? Uno solo. Terrible el pecado, mató a uno de sus niños, abortó. No, lo único que hizo fue comer de aquel árbol que Dios le dijo que no comiera. Eso fue lo único que hizo. ¿Tú te consideras que tú eres bueno? Estás equivocado. Completamente equivocado si te piensas que tú mereces el cielo. Tú mereces el infierno. Y yo también. Merecemos el infierno. Ahora, un solo pecado trajo condenación a todos los hombres. Se lo quiero repetir otra vez porque Pablo lo dice de esta manera. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Un solo pecado. Eso nos muestra cuán santo es Dios. Cuánto aborrece Dios el pecado. Cuánto ofende a Dios un pecado. Un solo pecado, condenación a todos los hombres. Muerte. Usted lee la vida de Adán, aquel uno que pecó, y usted va a encontrar la genealogía de Adán de esta manera. Y fulano engendró a fulano, y tuvo a fulano, y vivió no sé cuántos años, y murió. Y ese luego toman al hijo de ese y dicen, pero fulano engendró a fulano, ciclano Esperancejo, y vivió no sé cuántos años, y engendró al otro fulano, y murió, y murió, y murió, y murió. Todo el capítulo 5 repite la misma palabra, y murió. Eso es lo que trajo a Adán, nuestro padre, muerte. Su desobediencia por un solo pecado trajo condenación a todos los hombres, muerte. Usted lee la genealogía de Jesucristo y usted va a encontrar en su genealogía algunos pecadores, pero Él lo vas a encontrar a la diestra del Padre, con victoria plena. Ahora, Jesucristo vino a causa de un solo pecado. Bendito sea Dios. Muchos pecados. Un solo pecado de Adán, condenación para todos los hombres. Muchos pecados de muchos hombres. Vino Jesucristo y perdonó muchos pecados de muchos hombres.
Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en el verso 16. Dice, nuevo comienzo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino, fíjense cuándo vino el don, cuando el don de Dios se manifestó a causa de muchas transgresiones. Muchas transgresiones. Muchas transgresiones. ¿Cómo es que un Dios que condena un pecado, un solo pecado, trae mucha condenación? Ahora se manifiesta más la bondad, la misericordia, la gracia de Dios cuando hay muchas condenaciones, no uno solo, muchas, y se manifiesta la justicia. La justicia vence, la misericordia vence. La gracia de Dios está siendo exhibida plenamente. Está siendo exhibida plenamente la gracia de Dios. ¿Cómo es que Dios no puede soportar un pecado? Y condena. Pero ahora ve muchos pecados y justifica a muchos y les regala el don que puede salvarlos a todos. ¿Cómo es eso? Dios nos está exhibiendo su gracia, nos está exhibiendo su misericordia, nos está exhibiendo su perdón, nos está exhibiendo su bondad. Los ángeles se sorprendieron. Los ángeles se sorprendieron. Los hombres no entendían ni papa de lo que estaba pasando. Pero en Belén estaba naciendo un niño. Estaba creciendo un niño. Los ángeles tenían que manifestarse. Los hombres estaban allí cuidando sus ovejas. Los ángeles dijeron: qué buena voluntad hay en el cielo para con los hombres. Qué buena voluntad hay en el cielo para con los hombres, porque os ha nacido hoy en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Donde hubo muchas transgresiones, vino la justificación de vida. Muchas transgresiones. El apóstol Pablo está diciendo: ¿cuántas transgresiones hay en ustedes? Por un pecado que ustedes tengan, ustedes merecen la condenación. No duden eso. Pero déjenme decirle también que donde ustedes tienen muchas transgresiones, abunda el don de Dios, Cristo Jesús. El don no es como aquel uno que pecó. A ti, hijo de Dios, que estás en el reino de la vida, no se te condena por aquel un pecado que trajo condenación. ¿Por qué? Bendito sea Dios. Porque Cristo Jesús vino. Cristo Jesús vino con de muchas transgresiones. Y allí justificó, dio vida. Por eso aquí hay mucho más abundante. Dice el verso que le sigue: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, miren, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Abundancia de la gracia. Un solo pecado contrastado con muchos pecados. Tenemos que decir además que como el reino de la muerte
el de la vida, alcanza a todos los hombres que están en su reino. Y escuchen muy bien la terminación de esa frase, los que están en su reino. Todos los hombres que están en su reino. La palabra vino a todos, o los muchos serán constituidos, es la palabra clave de los versos 18 y 19. Dice, así que como por la transgresión, y aquí se está comparando la transgresión, la desobediencia con la obediencia. Pero miren cómo esa transgresión pasa a todos los hombres, esa obediencia pasa a todos los hombres también. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nosotros estamos diciendo aquí que el reino de la muerte, o como el reino de la muerte, el de la vida, también todos alcanza a todos los hombres que están en su reino. Que están en su reino. Y la frase vino a todos los hombres debe ser vista igual que los muchos fueron constituidos, los muchos serán constituidos también justos. Ahora, hay una aclaración necesaria aquí, debemos hacer. Esta escritura no enseña, esta porción de la escritura no enseña que todos los seres humanos son salvos en Cristo. Eso sería una doctrina que va en contra de toda la escritura. Por eso no es esto lo que enseña, sino que el apóstol Pablo está enseñando que todos los que están en Adán mueren, heredan lo de Adán, y todos los que están en Cristo heredan las bendiciones de Cristo. Nosotros tenemos que saber que todos nosotros estamos en Adán, nacemos hijos de Adán, todos somos descendientes de Adán, pero no todos estamos en Cristo, solo en Cristo están los que están unidos a Él por la fe. Recuerden cómo comienza este capítulo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya nosotros hemos hablado abundantemente, los que están en Cristo son los que tienen fe en Cristo, confían en la obra completa de Cristo. En otro momento quizás podemos hablar más abundantemente de esto, pero no ahora. Viendo, en último lugar, la relación que tiene el reino de la vida con la ley. Es lo último que trata el apóstol Pablo aquí. ¿Qué relación guarda o tiene el reino de la vida con la ley de Moisés, con los 10 mandamientos? ¿Qué relación tiene el reino de la vida con esa ley? Lean conmigo los versos 20 y 21, por favor. Dice, pero la ley, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley hace que el pecado se vea más. Miren, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Arriba en el verso 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en la manera de los que no pecaron, la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, desde Adán hasta Moisés no había ley, sin embargo reinó la muerte. Pero cuando vino la ley, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con la ley? ¿Resolvió el asunto del pecado? ¿Sacó a los seres humanos del reino del pecado y de la muerte? Para nada, acentuó eso. Por eso es que dice el verso 20, Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No porque ese es el objetivo divino al darnos la ley, sino que es lo que produce en nuestra concupiscencia la ley. La ley es buena, y de eso Pablo va a hablar en lo adelante. Los malos somos nosotros, que cuando nos topamos con la ley buena, eso resalta nuestra maldad. Y aquí dice
el apóstol Pablo hace una declaración asombrosamente gloriosa. El pecado abundó, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bendito sea Dios. La ley aumentó la efectividad del reino de la vida. La ley aumentó la potencia del reino de la vida. La ley hace que el pecado se vea más pecaminoso, más negro, más como es Él. Lo que hace más necesario, entonces, la intervención de un Salvador que salve por gracia. Porque tú estás condenado. Te ves condenado por la ley. Tú dices, no puedo, no quiero. Necesito un Salvador. El pecador ante la ley se reconoce perdido, desvalido, condenado. Así nos vemos. Solo la ley te deja solo expectante de que el juez tenga misericordia de ti. Te ve así. Te hace estar así. Miren cómo lo dice Calvino cuando él habla en relación a la aparición de la ley y su relación con la gracia del reino de vida. Dice, antes el hombre transgredía simplemente los límites de la justicia, pero ahora, cuando aparece la ley, al establecerse la ley, se convierte en menospreciador de la majestad del que pone esa ley y potencias divinas, por haberle sido revelada la voluntad de Dios. Si la invierte y pisotea, por así decirlo, por sus malos deseos, deduciéndose que por la ley el pecado crece, porque la autoridad del legislador es despreciada y su majestad disminuida. O sea, Calvino está diciendo, la ley lo que hace es hacer que el pecado se potencie más, pues ahora tú conoces que hay un legislador que está diciéndote no hagas esto y haz esto, y yo no quiero hacer lo que me manda hacer y no quiero dejar de hacer lo que no quiere que yo haga, y entonces además de desobedecer esto, desobedezco al legislador también. La ley, el pecado aumenta. El mismo reformador Juan Calvino sigue argumentando de la siguiente manera en relación a la potencialidad de la gracia, cómo se potencia la gracia y la vida en Cristo provocados por la ley. Dice, después que el pecado ahogó y abismó a los hombres, la gracia es tanto más conocida, evidente y magnífica, cuando el pecado, siendo como una corriente desbordada, se extendió en tal abundancia que no solamente sobrepasó, sino también deshizo este diluvio de pecado. De todo esto aprendemos, dice Calvino, precisamente que en la ley nuestra condenación no nos es presentada para que permanezcamos en ella. No se nos presenta esta ley para que nosotros permanezcamos en condenación, dice él, sino para que, conociendo bien nuestra miseria, seamos restaurados e injertados en Cristo, que es enviado como médico para los pobres enfermos, liberador para los cautivos, consolador para los afligidos y protector para los oprimidos. Amén. Precisamente, teniendo en cuenta la potencialidad del reino de la vida con la aparición de la ley, Pablo concluye con el verso 21, cuando dice, para que así como el pecado reinó. ¿Cuándo el pecado reinó? En todo tiempo reinó, pero con la ley se potenció. Pablo está haciendo referencia a lo que él ya dijo en el verso 14. Dice, no obstante, reinó la muerte. Hasta Moisés reinó la muerte. Y dice, en el verso 21 termina diciendo, después de haber dicho que vino la ley y se abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia, dice, y esto para que así como el pecado reinó,
para muerte, así también la gracia reine. Se potencia el pecado, las personas quedan bajo total culpabilidad, esperando un Salvador, y allí aparece Cristo. Allí la gracia comienza a abundar, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, pero ¿mediante quién? Jesucristo, el único que es justo. Al único que podemos mirar como el justo que justifica. Allí tenemos que mirar, allí nos hace mirar la ley obligatoriamente. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. No, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. El problema somos nosotros, que la ley no nos puede vivificar. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe de Cristo, de Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, el que nos enseñaba a esperar en un Salvador. La ley te condena. La ley te obliga a amar a Dios con todo el corazón y tú no lo amas. La ley te obliga a amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú te amas mucho a ti mismo, pero poco al prójimo. La ley te condena, te hace esperar desesperadamente en un Salvador. Ella fue nuestro ayo, o ella es nuestro ayo, constantemente, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermanos, no nos queda otra que maravillarnos de este reino de vida que nos ha sido otorgado, regalado por gracia. No podemos hacer otra cosa que exaltar la gracia y la bondad de Dios, manifestadas en la instauración de este reino que no merecemos. No podemos hacer menos que glorificar al Dios de gracia. Bendito sea el Dios de gracia y misericordia por darnos a un mejor pactante. Por darnos el mejor de los pactantes. Por venir Él mismo a salvarnos. Él mismo vino a salvarnos. Dios mismo vino a salvarnos. Maravilla gloriosa que asombra al apóstol Pablo, que debe asombrarnos a nosotros y que debería mantenernos asombrados todo el tiempo. Glorifiquemos a Dios por su bondad, por su gracia y justicia también en Cristo, encontrada solo en Cristo. La bondad, la misericordia, la gracia y la justicia se encuentran en una persona, en Cristo Jesús. Allí se encuentran y se dan la mano. La misericordia y la justicia se dan la mano en Cristo. Glorifiquemos el derroche de gracia y de dones para los hombres cuando abundó el pecado. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Glorifiquemos a Dios por darnos la ley. Sí, pues esta nos condujo a Cristo. Debemos glorificar a Dios por darnos la ley. Y en medio de nuestra adoración, en medio de esta adoración que debemos darle a Dios, pues Él la merece, no podemos dejar de pensar en los que están presentes aquí, en este salón. Y sé que hay varios, a lo mejor más de lo que yo pienso, que no pertenecen al reino de la vida y que aún están en el reino de la muerte. Están en Adán, pero no están en Cristo. No se han arrepentido de sus pecados de verdad, ni han confiado en la obra de Cristo, la única obra justa y perfecta que solo Dios acepta. No dejo de pensar, no podemos dejar de pensar en ellos. Hoy, y yo quiero decirles
a esos que están aquí, que su rey es Adán, que Cristo no es su representante pactual, pues no se han insertado por la fe y el arrepentimiento en Cristo, no pertenecen a las filas del reino de la vida. Yo debo recordarle desde este púlpito delante de Dios, pero también decirles de parte de Dios que están en un reino horrible. Les recuerdo la condición de su reino. Debemos recordarle lo que ha sucedido desde el comienzo con todos los descendientes de Adán. Todos han muerto, todos se han separado cada vez más de Dios hasta llegar a un lugar de tormento en que esperan el juicio para ir a un lugar de más tormento. Debemos recordar los resultados del pecado, la transgresión y la desobediencia de un solo hombre, cómo trae destrucción visiblemente. La cosecha es destrucción. Y decirles, eso es lo que se cosecha en Adán, pero también tenemos a otro representante. A ustedes, los que hoy todavía tienen sus armas en contra de Dios, pues quieren vivir su propia vida y no la que Dios les manda. Quieren adorar a Dios a sus maneras. No se han arrepentido de sus pecados, ustedes quieren seguir viviendo su propia vida y no para Dios. Déjenme decirle, ustedes van por el camino de Adán y toda su descendencia. Pero, ustedes pueden tomar otro camino. No es obligatorio quedarse en el reino de la muerte y del pecado. Y bendito sea Dios por eso. Es posible entrar en el reino de la vida. Es posible entrar. No es imposible. Aún sus puertas están abiertas. Están abiertas las puertas. Siglo XXI, año 2020, muchas malas noticias, pero las puertas del reino de los cielos, el reino de la vida, están abiertas de par en par. Hoy no están menos abiertas que en los grandes tiempos de avivamiento. Hoy están abiertas igual. Están abiertas de par en par. Hoy continúan abiertas para todo el que cree. Están abiertas. Recuerde, si tú estás aquí, me estás escuchando, has escuchado también que Jesús es mucho más que Adán. Hay poder en Adán, y yo lo sé. Es un poder de muerte, de condenación, que arrastra. Pero déjeme recordarte, hay mucho más poder en Jesús que en Adán. Recuerda que si hay mucho pecado en ti, déjame decirte, recordarte que hay muchísima gracia en Cristo Jesús. Muchísima gracia en Cristo Jesús. Dios, gracias por tu gracia. Gracias. En Cristo Jesús y en este reino has manifestado abundante, superabundante gracia, misericordia, bondad. El pecado es horrible ante tu presencia, pero es vulnerable ante tu misericordia y gracia. Es horrible y merece condenación, pero en Cristo Jesús hay abundante gracia y vida y justicia.
Sea tu nombre exaltado, Señor, por nosotros todos los días, por la gracia que recibimos en Cristo Jesús.